La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Soy Jorge Elías. Negro el 20, Colorado el 21, como si la vida fuera una ruleta, y esto es lo que percibimos al fin de este año pandémico, con fatiga pandémica. Además de fatiga democrática, eso que tiene que ver con la política, también fatiga económica, eso que tiene que ver con los quebrantos que ha dejado 2020. ¿Cómo será 2021? ¿Cómo escribiríamos la historia de 2020, esta historia que hoy todavía es un borrador, y cómo percibimos que será el año próximo? Esa será la propuesta hoy, la propuesta que trazaremos a través de la economía, a través de la política internacional y, por supuesto, a través de la educación. Una ruleta en la que hemos caído sin aviso. Esto fue en marzo y que, bueno, a finales de año continúa. Continúa más que todo por la esperanza de que aparezca la vacuna. Pero también hay una vacuna que estamos esperando, que es la vacuna en cierto modo, de la salida, es decir, ver la luz al final del túnel, más allá de los tratamientos, más allá de las pruebas que se están haciendo y de todo lo que está ocurriendo justamente en estos últimos días del año. En esta ruleta transcurre Universidad Crítica hoy, en el último programa del año, luego de los siguientes títulos. Pandemia, cuarentena, bueno, quebrantos por doquier, no solo en Argentina, en el mundo entero, y una enorme incertidumbre con respecto al año próximo, en realidad con respecto a la semana que viene, porque esto es lo que nos ha enseñado el coronavirus, es decir, no saber qué es lo que va a pasar al día siguiente, subes, bajas, brotes, rebrotes, en fin. Esto se traslada a la economía, evidentemente, y para hablar de esto estamos con Alejandro Radonjic, que es el jefe de redacción del diario El Economista. Hola, Alejandro. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Al contrario, un gusto. Bueno, la propuesta es, ¿cómo escribirías la historia o el borrador de 2020 y en plan prospectivo, cómo ves 2021? Bueno, Jorge, como bien decías vos, el 2020 fue el año definitivamente de la pandemia, que acá, si querés, llegó en marzo, pero bueno, tomó todo el resto del año. La pandemia agarra, si bien el efecto, como decías vos, de la pandemia sobre las economías fue relativamente similar, digamos, los países lograron capearlo mejor que otros, algunos. La agarra a Argentina con las defensas muy bajas, ¿no? Argentina tuvo en el 2018 y 2019 2 años recesivos, con muy alta inflación y con el problema de la deuda externa en dólares que había cogotado una vez más a la balanza de pagos, ¿no? Entonces, así llega ya la Argentina a la pandemia, ¿no? La Argentina llega con las defensas muy bajas. Cuando arranca la pandemia, digamos, y la cuarentena, obviamente, Argentina tenía muy poco margen de financiamiento, ¿no? En pesos, entonces tuvo que recurrir a la emisión monetaria para financiar las políticas de apoyo, de estímulo, de sostenimiento tanto del empleo como de los ingresos a través del IFE, del ATP. Y bueno, obviamente, en una economía con alta inflación, recostarse sobre la emisión monetaria casi exclusivamente para financiar
el déficit fiscal, que va a ser récord este año, empezó a generar, digamos, problemas en el mercado cambiario. Hacia mitad de año comenzó a aparecer la cuestión de la brecha, un banco central sin capacidad de comprar dólares. Obviamente agravó todos los problemas. También tuvimos a comienzos del primer semestre la negociación con los bonistas. Eso, digamos, que fue algo positivo, porque se llegó a un acuerdo y Argentina pudo, digamos, liberar su calendario de pagos en moneda dura, en dólares, en este bien escaso, que siempre es escaso acá en Argentina, por los próximos años, ¿no? Fue una negociación que duró bastante. Las puntas, como se decía en ese momento, se fueron acercando. La verdad es que lo que se terminó consensuando fue bastante distinto, tanto lo que había propuesto Argentina a través de Guzmán, como lo que exigían los acreedores. Yo diría que fue un punto medio. Ya tanto no importa, digamos, revisitar ese proceso. Lo importante es que se liberó bastante el calendario de pagos y ya, digamos, la cuestión del año que viene, de cuántos dólares se necesitan para honrar la deuda, no va a ser un tema. Igual siguen faltando dólares y por eso el efecto positivo que el gobierno esperaba que el deal genere, no lo terminó generando. El riesgo país sigue altísimo. Hay cierta dicotomía, ¿no? Argentina no tiene pagos en dólares importantes, pero hay una creencia en el mercado de que va a entrar en un default pronto. Bueno, en parte tiene que ver por la historia argentina, en parte tiene que ver por estos desequilibrios acumulados y agravados por la respuesta a la pandemia. Y bueno, quedó latente para el 2021 es otra negociación muy importante, que es la del FMI, ¿no? Que ya se arrancó inmediatamente después del arreglo con los bonistas a mitad de año, pero es una negociación larga. Creo que va a ser un poco menos difícil que la negociación con los bonistas, donde, digamos, Argentina le va a proponer un nuevo esquema de pagos, es decir, no podemos pagar lo que ustedes nos piden o lo que habíamos acordado en 2018 con el gobierno de Macri, por lo menos no en el calendario, digamos, original, que empieza a ser muy exigente desde el 2022, sobre todo, no tanto el 2021. Y bueno, a cambio el FMI va a pedir ciertas reformas, ciertas condiciones. Y bueno, accedemos a este nuevo plan de pago, pero ustedes muestren buena voluntad, muestren, digamos, que van a hacer cambios. Y bueno, ese es un dato, digamos, que está viendo el mercado. Una negociación más política que económica. Es una negociación que tiene dos etapas. Te diría que en general sí es más política. La primera etapa es el, digamos, entre el gobierno y el ala económica del gobierno, sobre todo Guzmán y el Banco Central, con el staff del FMI. Y después, bueno, sí viene la parte en donde se consensúa digamos, la cuestión técnica y se eleva al board del organismo donde están representados los países, ¿no? Pero sí es una cuestión más política por el peso que tiene el FMI en Argentina, ¿no? A ver, ya hubo una carta de los senadores del Frente de Todos, es decir, digamos, que responden a Cristina Kirchner, marcándole un poco a la cancha al FMI. Entonces, bueno, está, digamos, además de la cuestión técnica de los dólares, de las metas, de todo eso, la idea del gobierno de no quedar como que cede ante el FMI, ante sus pretensiones, sobre todo teniendo en cuenta que el acuerdo se va a cerrar a escasos meses de las elecciones, ¿no? Creo que no va a haber paso, pero bueno, legislativas en principio va a haber. ¿Hay una estrategia detrás de esa carta de los senadores, como más o menos, policía bueno, policía malo? Es decir, los senadores que le marcan la cancha al Fondo Monetario y el gobierno que se muestra dispuesto a negociar. Sí, me gusta esa definición de policía bueno, policía malo. Me parece que no es algo que complica tanto al ministro Guzmán, sino es como que hay una parte importante del Frente de Todos, que digamos que es la parte, si quieres, del kirchnerismo, de esta gran coalición que es como el corazón o el núcleo duro, que le dice, bueno, tenemos estas presiones, digamos, que no podemos ceder ante
ante cualquier pretensión del FMI y, digamos, algunas de las cosas que dicen tienen cierto rigor técnico, ¿no? Porque, a ver, el plan del FMI del 2018-2019 fue realmente malo, ¿no? Digamos, agravó bastante la crisis, digamos, no es para echarle toda la responsabilidad al programa del FMI, pero definitivamente las cosas se tienen que hacer distinto esta vez. Quizás no hacer un ajuste tan excesivo o tener algún tipo de otro camino en el tema monetario, tratar de entender un poco más lo que es Argentina. Y me parece que en ese sentido no complica tanto la negociación y es esta estrategia de policía bueno, policía malo que vos comentabas, como para mostrar para complejizar un poco más la negociación, que yo tengo entendido que se cerraría, digamos, en algún momento del primer semestre. El otro día decía un economista, Fernando Navajas de Fiel, que cuanto más dure la negociación va a ser mejor, porque es una expectativa de algo positivo. En el sector privado están viendo ven con buenos ojos la presencia del FMI, y ahora es una presencia que digamos, no es vinculante porque se está negociando y Argentina no tiene que cumplir nada porque no hay un programa, pero la idea sería de que el FMI juegue el rol de una especie de auditor, ¿no? Como que una especie de segundo ministro de Economía, como que Guzmán, pueda tener su radio de acción, pero siempre va a estar el FMI evitando algún tipo de banquinazo heterodoxo del plan económico, ¿no? La clave económica para 2021 es justamente la negociación con el fondo, más allá, por supuesto, de inflación, dólar, pobreza, es decir, todo lo que ocurre en la Argentina, y la clave política, evidentemente, son las elecciones de medio término. Así es, va a ser un año durísimo para los indicadores sociales que vos mencionabas. Yo creo que el pico fue el segundo trimestre, ¿no? Cuando la cuarentena fue más estricta y quizás la ayuda del Estado no estaba tan aceitada porque, nadie pensaba en esta pandemia. La situación se estabilizó en el tercer trimestre y te diría que no hablaría de mejora en el cuarto, sino de una estabilización más consistente, pero vamos a terminar el año con una pobreza arriba de 40%, con particular afectación en los segmentos etarios más jóvenes. La inflación, me parece, este año, va a cerrar cerca de 36, es una inflación para el resto del mundo sacatécnicos, por decirlo de alguna manera. Muy pocos países tienen esta tasa de inflación, pero para Argentina es una baja con respecto al 48, 53 de 2018, 2019, pero se fueron acumulando algunas distorsiones, algunos precios que se congelaron, que eventualmente va a haber que liberar en el 2021, va a haber tensiones porque el gobierno, las subas que va a habilitar van a ser menores a las que pretenden las empresas. Eso va a generar una tensión en el frente de la inversión. Estamos viendo eso en el caso de las telecomunicaciones, pero aún así va a haber más presiones y el mercado está viendo una inflación un poco más alta, ¿no? Más entre 45 y 50 en el 2021. El gobierno habla de 29 en el presupuesto del año que viene. La verdad es que lo que se traduce, como siempre, se traduce en tensiones. Alejandro, feliz año nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por tenerme y felicidades para todos tus televidentes. Muchas gracias. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
Memoria y balance de 2020 y, por supuesto, mi visión prospectiva 2021. ¿Qué pasó en este 2020 tan agitado, tan marcado por la pandemia en Argentina en particular? En Argentina, que tiene un gobierno bifronte, que tiene una coalición enfrente que le quiso marcar la cancha en algún aspecto, pero que bueno, tuvieron altibajos tanto dentro del gobierno como dentro de la oposición, y bueno, eso es parte de la política argentina. Para entenderla, estamos en contacto con el doctor Martín D'Alessandro, que es politólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Hola, Martín. Hola, Jorge, buenas noches. La propuesta es, ¿cómo escribirías el borrador de este 2020? Digo borrador porque evidentemente estamos transitando un periodo tan particular como el de la pandemia. ¿Y cómo vislumbrás, en plan prospectivo, 2021? Bueno, por supuesto, vos mismo lo dijiste, el 2020 está atravesado y cruzado por los efectos de la pandemia, ¿cierto? Por los efectos sanitarios de la pandemia, lo más importante, la gran cantidad de vidas que se perdieron en el mundo, en nuestro país, pero también atravesado económica y políticamente por la pandemia. Económicamente porque sabemos una gran cantidad, y nuestro país entre los que más perdieron actividad económica, los PBI se redujeron, en fin, una cantidad de perjuicios económicos en todo el mundo, pérdida de puestos de trabajo, de nivel adquisitivo, un desastre desde el punto de vista económico. También desde el punto de vista político a nivel global, porque lo que vimos en un primer momento fue un ascenso aceleradísimo de la popularidad de los poderes ejecutivos y una gran concentración de poder en los poderes ejecutivos del mundo. Esto llamó mucho la atención, y después las complejidades de la propia gestión de la pandemia llevaron a que esos índices de popularidad empezaron a bajar rápidamente y se empezaron a ver las deficiencias, sobre todo en nuestros países que tienen estados difíciles de gestionar, que no se han terminado de desarrollar, etcétera, con lo cual la política también se vio muy afectada por la pandemia. En el caso de Argentina, además de todo eso, veníamos arrastrando, como sabemos, una crisis económica muy importante, con muchos años sin crecimiento económico y además estrenando un gobierno. Por lo tanto, estas incertidumbres y estas novedades, porque además el nuevo gobierno argentino también supuso una configuración, una arquitectura política nueva, generó en un primer momento una incertidumbre muy grande sobre cómo se iba a poder manejar la economía y la política. Algunas de esas cosas se empezaron a aclarar y otras todavía están en veremos. Hay fatiga pandémica, pero también hay fatiga democrática. Esto se ve en otros países, países en los cuales hubo cambios, caso Chile, caso Perú, caso Colombia, cambios y protestas, por supuesto, solo por quedarnos con los más cercanos. Eso es fatiga democrática, pero también hay fatiga pandémica. Y en Argentina estamos en vísperas de elecciones el año próximo. Sí. La fatiga democrática ya existía. Desde mi punto de vista, los efectos de la pandemia lo que hacen es operar como un catalizador, es decir, operó como una suerte de acelerador de muchos procesos. En la economía, en el mundo del trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, en las formas de articulación del comercio, todas esas cosas probablemente se aceleren. No estoy muy seguro que vaya a ser un mundo nuevo, pero algunos procesos seguramente se aceleraron. Y también eso aceleró, en el caso de la política argentina, algunos procesos, algunas tensiones internas dentro del gobierno y también dentro de la oposición. Yo estoy de acuerdo en que, haciendo una perspectiva al escenario político que vamos a tener el año que viene,
desde el 1 de enero al primer minuto del año se va a convertir en un año electoral, y esa circunstancia va a teñir todo lo que ocurra en el año, en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, pero sobre todo en la definición de cuáles son las alternativas que va a tener el país en adelante. Pero me refiero a esto con, obviamente, quiénes van a ser los candidatos, y ese es un aspecto importante y central, pero sobre todo, cuáles van a ser los proyectos que debieran confrontar en las elecciones legislativas del año que viene. Todavía esto no está del todo claro. Hay algo más de claridad del lado del gobierno, pero todavía hay menos claridad de cómo se va a configurar esa propuesta electoral del lado de la oposición. ¿Crees que dentro de la coalición de gobierno, en la cual ya se nota que hay dos polos, no diría opuestos, pero dos polos enfrentados, se va a llegar a un acuerdo? Yo creo que lo que está ocurriendo dentro del gobierno es que está mucho más claro que el proyecto, el modelo que finalmente representa el gobierno actual es un modelo mucho más ligado a la visión de la expresidenta Cristina Kirchner. Al principio del gobierno había gran especulación en los sectores de los analistas, en el sector empresario, en el periodismo, por supuesto, acerca de, cómo se va a resolver esta nueva tensión entre un presidente que tiene la lapicera y que es de alguna forma una esperanza en la visión más institucionalista, ¿no es cierto?, de generar ciertas certidumbres para el clima de negocios, para el funcionamiento institucional de la democracia y de la república, frente a, Cristina Kirchner y su pasado de los 8 años que fue la presidenta, que no tenían tanto estos temas en los primeros lugares de la agenda, sino uno más ligado a, digámoslo así, la protección, ¿no?, de diferentes sectores de la economía y de la población. No tanto el privilegio de las condiciones para generar empleo y producción, sino de la protección de mercados, de sectores, etc. Pareciera ser que, a la luz de lo que se ve, Cristina Kirchner, su proyecto y sus seguidores y sus votos, por supuesto, se están imponiendo muy rápidamente por sobre el poder de la lapicera del presidente, Alberto Fernández. Esto pareciera ser así y probablemente se confirme en el armado de las candidaturas del año que viene, ¿no? No, pero el poder de la lapicera no puede, por ejemplo, con las causas judiciales contra Cristina Kirchner y exfuncionarios de su gobierno, por ejemplo. Tampoco puede contra la Corte Suprema, si vamos al caso. Probablemente no pueda, pero quizás sí sea el proyecto de acumular poder y generar, lograr los resortes institucionales de poder dentro del Estado para poder contra esos poderes. La expresidenta viene subiendo el voltaje de sus declaraciones en contra de la arquitectura constitucional de la Argentina, ¿cierto? La división de poderes está caduca, dijo hace unos años, el ataque contra el Poder Judicial, específicamente contra la Corte Suprema, son todas señales de que hay una arquitectura y constitucional que no la satisface, probablemente por los problemas que tenga la justicia, pero no lo sabemos con certeza, y yo creo que es probable que su intención política sea ir en esa dirección, y es esa dirección la que parece estar sobreponiéndose, ¿no?, por sobre las eventuales divergencias que pudiera tener algunos sectores peronistas más ligados o que giraban o pretendían girar alrededor de la figura del presidente. Por eso digo, todavía no está del todo resuelta la tensión, pero pareciera que va en ese camino. Lo que se llama democracia electoral y no precisamente democracia republicana, que es a la que deberíamos aspirar. Martín, muchísimas gracias. No, al contrario, siempre es un placer. Que tengas un feliz año nuevo. Igualmente. Vamos a una pausa y volvemos.
La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y un año signado por la pandemia evidentemente ha tenido o ha dejado huellas en todo el mundo. Esta es la realidad. Cuando se declaró la pandemia, el 23 de marzo, días después, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una tregua mundial. Paren con las guerras, paren justamente con las armas, paren el fuego, detengan el fuego. Bueno, nadie le prestó atención, porque ya en junio, de marzo a junio, hubo 20.000 muertos y aumentó el número de desplazados, el número de refugiados, esto en medio de protestas en varios países y también elecciones que en algunos casos se desarrollaron casi normalmente. Pero para contarnos esto está Marcelo Cantelmi, que es columnista, es jefe de política internacional del diario Clarín y es director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Hola Marcelo. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bien, la propuesta es, ¿cómo escribir un borrador de este año que todavía no ha terminado, de 2020, y en plan prospectivo, cómo pinta 2021? Bien, yo me tomo de tu introducción porque el gran mérito de Guterres en aquella declaración fue desnudar lo que estaba faltando, y realmente era enorme lo que estaba faltando. Es la demostración palpable de la ausencia de gobernabilidad en este presente. En aquel momento que la crisis del coronavirus se vino sobre la gente, faltó una coordinación internacional, faltó una multilateralidad real, una seria multilateralidad donde los países realmente pusieron de acuerdo para enfrentar este fenómeno, y eso no lo tuvimos porque tenemos un liderazgo de aeroplano, un liderazgo de vuelo muy bajo, muy cerrado, motivado en una crisis anterior, motivado en la crisis básicamente la del 2008, que es la que generó toda esta legión de soberanistas, nacionalistas, ombliguistas, de gente muy cerrada, digamos. Faltó que las potencias mayores del mundo, Estados Unidos, China, Europa, las tres grandes economías del mundo, coordinar algún tipo de respuesta. Esa ausencia de respuesta es un poco lo que dejó entrever Guterres con su demanda, que lo que mostraba era la ausencia, la falta, la inmadurez absoluta que estaba mostrando la estructura de gobernanza mundial en este año. Pero bueno, tuvo un mérito el coronavirus. De alguna manera lo que hizo fue eclipsar el populismo, mostró algo que sabíamos pero que era necesario verlo sobre la mesa, que es que los regímenes populistas que surgieron justamente después del 2008 con el gran apriete económico que significó esa crisis cuando estalla el 15 de septiembre de 2008 el banco Lehman Brothers en Estados Unidos, se expande a todo el mundo, primero económico, después financiero y después económico, nuevamente los bolsillos de la gente. Lo que terminó mostrando es que el populismo, aparte de necesitar dinero siempre para poder moverse, no tiene habilidad cuando una gran hecatombe viene encima. Entonces los viejos líderes, los antiguos líderes, los líderes con esa línea empezaron a florecer. El caso de Angela Merkel es muy claro. En el caso de Alemania, que venía en derrota, venía perdiendo, por eso se nos va el año que viene, pero de pronto se convierte en una figura de referencia mundial y empiezan a aparecer por los distintos países las figuras anteriores del fenómeno del populismo extremo, que arranca en el 2009 en Europa, claramente con el soberanismo de ultranza, el internacionalismo con Trump en Estados Unidos, que fue muy mediocre en atender esta crisis, entre otras crisis que atendió mal.
Y lo que exhibió era la necesidad de otro tipo de gobernanza con urgencia. Básicamente eso fue lo bueno de la mirada sobre el populismo. Por supuesto que no se eliminaron las causas del populismo. Las causas del populismo hay que registrarlas en la deuda social, en la enorme crisis social que hace que los pueblos en general tengan mucha desconfianza, y es muy grave, con la democracia y por supuesto de la democracia con sus líderes, digamos. No resuelven los problemas inmediatos. La enfermedad, el coronavirus, la gran pandemia, exhibió también la urgencia de tener servicios de salud estatales, públicos, que pudieran atender rápidamente estas necesidades. Eso se ha repuesto, por supuesto, como también descubrimos que el Estado en algún momento fue muy importante al comienzo de la otra crisis para poder atender desde los bancos centrales el enorme quebranto que había. Digamos, lo que nos está dejando este año es cierta humildad con referencia a teorías que eran demasiado verticalistas, demasiado cerradas respecto a qué hacer con el erario público, qué hacer con los presupuestos y por supuesto con el destino de la gente. Digamos, no creo que cambie bárbaramente. Yo soy un crítico de aquellos que dicen que la globalización terminó este año con el coronavirus. En absoluto, el coronavirus es un ejemplo de la mala parte de la globalización. Aquello que decía Joseph Nye con el tercer tablero, él decía que un primer tablero de ajedrez donde el poderío militar es claro, lo tiene Estados Unidos, un segundo tablero donde la cuestión económica y estratégica requiere consensos, requiere acuerdos porque no hay un hegemón, y un tercer tablero, Jorge, donde está precisamente el terrorismo, las pandemias, lo que no podés controlar, lo que se te va de las manos. Este es el año del tercer tablero. Faltó coordinación, faltó nivel, pero nos dejó ciertas enseñanzas. Faltó también cooperación, porque al fin y al cabo las primeras medidas que se tomaron fue, bueno, cierre de fronteras y que cada uno se arregle como pueda. Después hablabas de populismo. Por un lado, la derrota de Trump en Estados Unidos, pero por el otro lado, el fortalecimiento de Maduro en Venezuela. Turquía con Erdogan, que sigue donde está, y Putin, que al contrario, casi se ha votado para ser perpetuado en Rusia. Así es, no, por eso te digo, no cambiaron las condiciones, digo, lo que nos mostró son los límites del populismo, en el caso de Estados Unidos claramente, y no han cambiado esas condiciones. Desde ya esto que vos citás es muy claro, pero Trump perdió las elecciones, pero las ganó al mismo tiempo, se va del gobierno el 20 de enero con un caudal electoral enorme, que es una señal incluso para sus colegas europeos respecto a que no está la carrera perdida. Digamos, las elecciones de Estados Unidos tuvieron esta doble imagen, con una victoria muy concluyente del Partido Demócrata, pero sobre el filo. Ganó claramente en el voto nacional. El voto nacional, tengamos en cuenta, hace 8 elecciones que la ganan los demócratas, lo que refleja también la necesidad que tiene el pueblo norteamericano en un cambio profundo de situaciones que las vimos con el coronavirus, con la crisis que generó la económica asociada a la peste que generó el coronavirus. El triunfo de Biden fue por un límite, fue claro, no hay duda respecto a esto, pero también Trump se lleva una conquista de casi 7 millones adicionales de votos, lo que le va a dar mucha estructura. Casi se va a convertir en el vocero del Partido Republicano si el Partido Republicano no revisa un poco esta crisis interna que tiene a partir del 20 de enero, que yo entiendo que va a hacer campaña en el primer segundo que deje la Casa Blanca. Si que la deja voluntariamente, lo tienen que sacar. Con la posibilidad de que vuelva a ser candidato, porque lo permite la Constitución, vuelva a ser candidato dentro de 4 años, con 78 años que son los que tiene Joe Biden. Ahora mencionabas Europa sin Angela Merkel y Europa con Brexit. ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, el Brexit es uno de los hijos peores de este fenómeno de soberanismo, de nacionalismo, de casi neofascismo que hubo en Europa. Pongámoslo en perspectiva, cuando sobreviene la crisis de 2008 hay una concentración, una crisis enorme en la distribución del ingreso y una gran concentración del ingreso que deja gran cantidad de gentes en las banquinas de la historia,
que son la gente que empieza a protestar. Protestan con el fenómeno de los indignados, recordemos, tanto desde Nueva York hasta Tel Aviv, podíamos verlo por toda Europa, gente que protestaba desde la calle hacia sus gobiernos, donde los tenía, donde había democracia, y donde no los tenía, los remandaba, los reclamaba. Y esa protesta se reflejó además en la búsqueda de direcciones voluntariosas, con un discurso de yo lo arreglo, vamos a ver, un poco lo que vemos en Argentina, ¿no? Lo vamos viendo, aunque no tenés un plan claro, pero se confiaba un poco en figuras que pudieran resolver el problema inmediato que significaba esa descomunal concentración de la riqueza que dejó tanta gente fuera de la capacidad de reparto. La situación en términos concretos fue que se llenó el mundo de personajes supuestamente fuera del sistema, como se contaba con Trump. Trump no era un hombre fuera del sistema, un ejecutivo inmobiliario del tamaño de Trump estaba en el sistema. Hacer economía, aunque sea individual, es política. Él estaba dentro del sistema, como estaban dentro del sistema todos los fenómenos que surgieron, y el Brexit surge en Gran Bretaña con la misma maquinaria propagandística en la cual intervino enormemente Trump como uno de los voceros de la ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea, planteando el fenómeno del inmigrante, del otro, del alter que iba a llegar y te iba a retirar tu capacidad de desarrollo, y con ese argumento que está además cargado, insisto, con el costo social que venía del 2008, la gente votó a favor de la ruptura para poder frenar este supuesto fantasma que se venía encima. Votó dividido, digamos, Gran Bretaña, que son 4 países, no reflejó en su conjunto esto, pero de todas maneras en Gran Bretaña una consulta popular es respetable. No tuvieron la madurez de hacer una consulta popular distinta para poder contener esto, y de pronto Gran Bretaña se encuentra, y de vuelta digo, el tema de la habilidad de los populistas, que es muy escasa. Gran Bretaña se encuentra con que se separa en el peor de los mundos, se separa con una crisis interna enorme que se agrava por el coronavirus, por la crisis que añade el coronavirus, en un momento muy, muy complicado donde el Reino Unido va a perder esencialmente mucho de lo que tenía a lo largo de la historia debido a este fallido, que hay que ver si lo logran resolver, que hay intenciones, por lo menos de Bruselas, de buscar algún camino de salvación a Gran Bretaña, porque realmente el palo para Gran Bretaña va a ser descomunal, digamos. Gran Bretaña depende muchísimo de la Unión Europea para sus exportaciones, para sus importaciones, y además perdió Boris Johnson, el primer ministro, el aliado en Estados Unidos, que le había prometido, habría que ver si se podía llevar adelante, un gran plan económico, un gran plan comercial integrado que pudiera compensar esta pérdida. Con Joe Biden no lo va a tener, y esto va a generar seguramente un gran golpe interno dentro de Gran Bretaña, y hay que ver qué sucede con las 2 Irlandas, que tienen un derecho legal para hacer una consulta a ellos y ver si se unen, o Escocia, que quiere hacer otro referéndum separándose del Reino Unido. Fíjate en los niveles en que se ha llegado, el riesgo que tiene realmente Gran Bretaña a partir de ahora. Y a eso sumarle todos los tratados comerciales que no se pudieron firmar justamente por la pandemia. Es el peor de los escenarios, lo has dicho. Veremos qué pasa en el 2021. Por lo pronto te deseo un feliz año nuevo. Sí, un solo comentario te digo, falta América Latina, Jorge. Habría que hacer un pequeño comentario sobre América Latina. El gobierno de Estados Unidos, que viene el 20 de enero, se va a ocupar centralmente del Amazonas, porque es su imagen internacional, y de Venezuela, porque va a sobrecargar las tintas respecto a la necesidad que ya Joe Biden dijo en su famosa carta al Foreign Affairs, de recuperar la cabecera de la mesa con moral y con una demanda muy fuerte de derechos humanos y de respeto a la legitimidad institucional. Digamos, hay muchos gobiernos que van a tener muy en cuenta esto, porque va a haber una sobrecarga enorme de demanda al respeto a los equilibrios institucionales, porque lo va a necesitar para mostrarlo Biden, más allá de que no le va a necesariamente prestar mucha atención a la región, pero todo lo que pase por la región va a filtrarse seguramente por la necesidad de un equilibrio muy puro.
de los niveles institucionales, y eso va a haber que tenerlo muy en cuenta, y seguramente muchos gobiernos que están aplaudiendo la llegada de Biden en nuestra región van a tener un amanecer muy duro seguramente en tanto avance el año que viene. Buen dato, Marcelo, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo. Última pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Año difícil para todos, evidentemente la pandemia para la cual nadie estaba preparado nos llevó, por ejemplo, a las clases virtuales. En algún caso hay dos formas de ver esto. En América del Sur tocó pandemia de marzo a diciembre. Eso hizo en algunos países que directamente los chicos perdieran el año escolar. En el hemisferio norte la cuestión fue que ya estaban las clases dictándose y que hubo un receso de verano, el receso de verano que es nuestro invierno, y por eso no perdieron el año escolar. Pero el saldo es negativo. El saldo es negativo en cuanto a esta particularidad que ha dado la pandemia. Hay un vaso lleno. El vaso lleno es el enorme esfuerzo que han hecho docentes, estudiantes y sobre todo familias, más que todo en el primer semestre, para sostener la educación en casa, para sostener la educación en los colegios y en las universidades. Y como broche de este año estamos en contacto con el doctor Avelino Porto, que es el presidente de la Universidad de Belgrano, es el creador y conductor de este espacio Universidad Crítica. Doctor Porto, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Lo del conductor no es cierto, el conductor es usted y lo está haciendo muy bien. Ya en la calle me repiten y me dicen chao, me parece que usted vaya ir pensando en otro programa. Muy bien, Jorge, muy bien, gracias. Le agradezco mucho, pero no, este es su espacio, y además es un programa que lleva casi 3 décadas al aire y ha sido creado, la idea es suya, doctor Porto, así que no vamos por ese lado. Pero mire, pusimos un eje en este último programa del año. A ver, ¿cómo escribiría el borrador de la historia de este 2020, difícil, y en plan prospectivo, cómo ve 2021? Mire, voy a empezar un poco irónicamente con lo que voy a decir. Me parece que en la Argentina, el 2020 es el año del billete de 1000. ¿Por qué digo esto del billete de 1000? Porque mucha de la gente que nos escucha seguramente que algún día sale a tomar un café, está en algún lugar, pide un café, después una media luna, después a lo mejor una botella de agua. Cuando tiene que pagar, 1000. A partir del 1000 se desata todo, ni digo si uno tiene que almorzar o invitar a la familia. Es muy argentino que cuando se pueda se lleva a la familia a comer a algún lugar más caro, más barato, pero es el año del billete de 1000. Esto no me lo podré olvidar, porque yo no conocía tanto esto de los billetes de 1000, y ahora cada rato, para cualquier cosa, es a partir de 1000. Bueno, esto es un poco anecdótico. Usted tiene razón, lo que ha pasado con la educación ha sido algo desopilante porque obligó a un esfuerzo de la noche a la mañana. Hubo que sorpresivamente decir no se abren los edificios, no se abren las aulas. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, ahí apareció la enseñanza que todas las familias conocen ahora, y es
esa enseñanza a distancia, en la cual, de acuerdo a las edades, en cada casa debe haber habido unos desórdenes terribles, porque de pronto, si hay varios hijos, no todos, a partir de los 5 o 6 años, están en condiciones de hacer un Zoom y tener la computadora. Y si son en los mismos horarios, ¿cuántas computadoras se necesitan? Bueno, habrá tanta gente sonriéndose con lo que yo estoy diciendo, pero es verdad, hubo un primer cuatrimestre, semestre, que fue un gran desorden, lo fue para todo el mundo. Y el segundo, ya la cosa cambió, no porque haya habido solamente más computadoras, sino porque hubo tiempo de organizarse de otro modo. En el nivel universitario, hasta donde yo conozco, y bueno, los profesores tuvieron que trabajar muy a distancia, con horarios determinados con sus estudiantes, seguir clases, tomar exámenes, y llegó el momento en que algunas carreras necesitaban habilitar los edificios, y para habilitar los edificios había que ponerlos en condiciones y cumplir con protocolos. No todo se cumplió, se pudo cumplir con lo que las circunstancias en cada caso permitían. Fue un año de gran desafío. El año próximo, por lo que vemos, ya viene igual, con mejores experiencias, pero igual con un gran esfuerzo de las familias, con un gran esfuerzo de cada protagonista de la educación. Y ahí tienen que ver las edades, tienen que ver el preescolar, la primaria, la secundaria y la universidad. Y depende de la distancia, además, que se esté del lugar de enseñanza. Y hay que reconocer que no todos los hogares pueden resolver esto de la computadora para los chicos. No solamente para tener más de una computadora, donde hay más de un chico, sino además para ver cómo manejan los horarios, cómo se superpone. Todos tenemos en nuestra familia chicos de distintas edades que se quejan de la cantidad de trabajo que le dieron sus profesores, que fue un poco exagerado, no medido. Claro, no había experiencia. Y los profesores y los maestros están en la educación porque aman lo que hacen, no porque son personas que tienen una vocación de perjudicar. Puede haber alguno por ahí que tenga un sentimiento desagradable, pero será uno de muchos millones. La mayoría lo que quiere es que los chicos avancen. Por a veces no se puede medir bien el trabajo que se da para realizar y cómo la familia o los chicos se concentran para avanzar en esto. Es decir, ya que usted está en el tema de la educación y no en los temas políticos u otros temas sociales, yo le diría que ha sido un año muy perjudicial en el mundo y mucho más en la Argentina por esto de que no todos pueden acceder a los instrumentos por los cuales se transmite la educación. Ahora, de aquí a marzo del año que viene hay un poquito más de tiempo. Las familias podrán comprar, podrán, en fin, aprovechar este año de expectativa. Ahora, el año próximo no va a haber en la primera parte un gran cambio, porque hoy lo que se habla en el mundo, en estos momentos, es desesperadamente por el tema de la vacuna, y no es solamente el tema de la educación la prioridad, sino cómo resolver esta cuestión sanitaria que es tan fundamental para que el mundo vuelva a la normalidad. Igualmente, doctor Porto, esto tiene ribetes sociales, las familias cómo se organizan, porque al principio era cuarentena y estaba toda la familia en casa, pero después mamá, papá tuvieron que salir a trabajar. El Banco Mundial habla de un déficit de aprendizaje o déficit educativo, sobre todo en chicos de 10 años, estamos hablando de América Latina en general. Argentina, bueno, desnudó su propia desigualdad, justamente a raíz de esta pandemia, por lo que venía detrás, es decir, venía una economía quebrada, una economía que había que rehacer y nos pescó el coronavirus en el medio, en el camino.
La vacuna, bueno, en cierto modo la vacuna es un paliativo. Habrá que ver qué vacuna llega a la Argentina y qué efectividad tiene esa misma vacuna. Me parece que está todo en suspenso, y usted decía, bueno, la educación, sociedad, política, economía van de la mano en todo esto, me parece. Sí, van de la mano. Cuando se plantea esta disyuntiva de economía o educación, pues cuando se habla de economía o educación es qué hacer justamente si los chicos se tienen que seguir quedando en su casa orientados por sus padres, cuyos padres en su gran mayoría tienen que trabajar o tienen una pequeña empresa, una pyme, etcétera, que es lo que le da el alimento a la gente. Bueno, y esto todavía no lo hemos podido resolver. La gente en cada hogar este año ha tenido una situación profundamente compleja que la va encaminando para el año que viene. Pero yo no sé hasta dónde es la gravedad de este maldito año del 2020 que nos ha tomado tan de sorpresa. No teníamos experiencia, no estamos educados para estas nuevas realidades. Esto de que las familias no se junten. En cada hogar, todos sabemos, no siempre hay unidad de padres, los padres separados, en fin, todo eso constituye una cosa desgarradora. Y llega fin de año y todavía los consejos, no se unan, no se junten más de 8, por favor, cuidado. Realmente tantas prevenciones no alcanzan los consejos, no alcanzan las reflexiones de los médicos ni de los especialistas, salvo esa palabra que uno, cuídate, sí, cuídate, pero ¿qué hago? ¿Me meto en la cama? ¿Me quedo en la cocina de mi casa mirando a los muy buenos programas como los que usted tiene y otros colegas? ¿O qué hago? Bueno, vamos a ver, confiemos en que a partir del año que viene, y desde ya aprovecho para desearles a todos que tengan un mejor año 2021 que este 2020, me gustaría decir feliz, pero lo digo de corazón, feliz, pero muy modestamente diría un año mejor que este que hemos tenido en el 2020. Es que este 2020 primero nos ha hecho tocar el duelo con la mano. Cada día enterarnos de cifras, de contagios y de muertes, contagios y muertes, contagios y muertes, y naturalizarlas, es decir, como bueno, esto es algo cotidiano. Luego los brotes y los rebrotes, en algunos casos, inclusive dentro de nuestro país, había provincias que hasta estaban organizando el turismo interno porque parecían libres de esta peste y sin embargo, hoy han cerrado fronteras. Otra novedad, doctor Porto, el cierre de fronteras internas en Argentina. No, y con el mundo, mire lo que ha pasado, lo que está pasando en estas horas en Londres, en lo que está pasando en Gran Bretaña. Es algo, la nueva ola, esta nueva ola que todavía ni quiero saber, porque todavía no tenemos noticias claras, cómo esta nueva ola está bajando a Italia o a Francia, ¿no? Porque esto sigue circulando en esa zona. Es decir, lo más dramático de todo esto, lo más dramático es cómo los científicos de cualquier campo no alcanzan a localizar este fenómeno. Es evidente que las cosas parecidas a esta para resolverlas se llevaron 3, 4, 5 años con vacunas, etcétera, y ahora estamos en una emergencia donde no se piensa en 3, 4, 5 años, sino se están probando vacunas con 6 o 7 meses de realización, y sobre todo para proveer al mundo, y sobre todo para hacerlo con temperaturas que son fuera de lo común, para transportarlas. Es decir, todo es una complicación muy seria. Ahora, dentro de todo este concierto, Argentina, además, tiene el debate de qué se aplica, qué no se aplica, que la rusa, que la otra, qué es. Y hay realmente que reconocer una desorientación muy seria, y no porque haya una cuestión ideológica ni con Rusia ni con Estados Unidos, sino porque cuando a uno se le piden garantías de haberse presentado en algunos organismos que la dan por suficiente, no lo han hecho, lo están haciendo mal o apresurados. Y esta discusión de Argentina con Pfizer no es algo
a mí me ha dejado estupefacto esta discusión con Pfizer. Dicen que en estas horas se están rehabilitando las conversaciones, porque además se lo ha presentado como una cosa de indecencia, ¿no? Todavía más mortificante para todos nosotros. Yo lo comparo con el caso de Colombia, por ejemplo, que ha comprado vacunas de todos los tipos menos la rusa, y bueno, supuestamente Iván Duque, el presidente de Colombia, ha dicho que están abastecidos. Y aquí no estamos hablando de cuestiones ideológicas ni de nacionalismo de vacunas, sino de ser respetuosos con aquellos que esperan que desde los gobiernos los contengan. No les digan tal fecha va a pasar tal cosa, porque no se va a cumplir. Y bueno, esto es lo que nos lleva a la indefensión. Jorge, se aclarar esto de Pfizer. No merecemos nosotros una cuestión tan desgraciada como este trato de yo creo que ya se nos va el tiempo. Una gran alegría. Feliz año para todos los que ven este programa, todos los que lo producen, todos los que trabajan. Seguirán en enero, seguirán en febrero. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor Porto. Le envío un fuerte abrazo y los mejores deseos para 2021. A usted y a sus televidentes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, también el agradecimiento después de este año durísimo a Adriana Bañera, Aldo Barllano y Daniel Costoya, que fueron los que apuntalaron este programa creado y conducido, insisto, por el doctor Avelino Porto. Feliz 2021. Hasta la próxima.